Cuando vamos a desarrollar una aplicación web, con respecto a la opción de alojar la aplicación en un servidor, tenemos básicamente dos opciones. Una es usar un servidor de contenido estático y la otra es usar un servidor de aplicaciones. Entonces, esto de los servidores de contenido estático probablemente ya lo han visto. Estos de los servidores de contenido estático, como su nombre lo indica, lo que hacen es que despachan archivos de contenido estático, como son imágenes, audio, archivos de texto. En cuanto a archivos de texto, usualmente se usan archivos de HTML. El funcionamiento es muy simple, simplemente el cliente hace una petición a una URL que el servidor de contenido estático puede escuchar, y entonces en base a la URL determina si el cliente está pidiendo alguno de los archivos estáticos que tiene, y si ese es el caso, entonces el servidor regresa o despacha ese archivo al cliente y el cliente lo recibe, y dependiendo de si es una imagen o un audio o un archivo HTML, su navegador va a hacer una acción correspondiente. Hay varios servidores de contenido estático. Los más utilizados son este servidor de Apache y otro que es Nginx. Existen estas otras alternativas, pero esos básicamente son servidores de contenido estático. Algo muy diferente son los servidores de contenido dinámico o servidores de aplicaciones. En estos servidores igual hay una petición que se genera a raíz de que el cliente solicita una URL, y lo que va a ocurrir en estos servidores es que se tiene un template de HTML, y en estos servidores pues lo que vas a hacer es hacer una consulta a la base de datos, se va a traer esa información y va a usar esa información para generar dinámicamente un HTML que le va a regresar como respuesta al cliente. Entonces, este es un flujo que ustedes ya conocen también, seguramente ya se habrán dado cuenta que esto es básicamente lo que ocurre cuando ustedes consultan su correo electrónico. Ustedes entran a su aplicación de correo, y lo que ocurre es que cuando ustedes ingresan, el servicio en el que están les responde con los correos que ustedes tienen. Para ello básicamente tuvo que irse a la base de datos del servidor y traerse la información que tiene que ver con los correos que ustedes han recibido. Entonces ahí tuvo que generar un HTML dinámico con sus correos. Esto es básicamente un servidor de aplicaciones, de una manera súper intuitiva, pero en esencia es eso. Entonces tenemos servidores de contenido estático y tenemos servidores de aplicaciones, servidores dinámicos. Ahora, cada lenguaje tiene varios servidores de aplicaciones. En el caso de Java hay dos categorías importantes. Uno son los servidores que se conocen como contenedores de servlets, y otros son los que se conocen como contenedores JE. Esto ahorita se les explica más a detalle, pero solamente déjenme comentarles que con respecto a otros lenguajes también hay sus respectivos servidores de aplicaciones. Python tiene sus respectivos servidores, PHP también, JavaScript también tiene un servidor que se ha vuelto muy popular, que es Node.js. Ruby, que es otro lenguaje de programación, también tiene sus respectivos servidores, y en principio es posible construir una aplicación web sobre C o C++. No es algo muy común, pero es posible hacerlo usando este servidor que se llama Sesanta Mongoose. Ok. Bueno, con respecto a Java, pues como les comentaba, está esto que se conocen como contenedores JEE. Ahora, esto de JEE tiene que ver con algo que se conoce como... Bueno, es una colección de especificaciones. JEE es una colección gigantesca de especificaciones. Y esto de JEE empezó en el 1998. Inicialmente se llamaba J2EE. Luego le cambiaron el nombre de J2EE a nada más JEE. Y luego, para hacer todavía las cosas más confusas, en el 2018 le cambiaron el nombre a Jakarta EE. Este cambio ocurrió a raíz de que Oracle hizo la donación del proyecto JE a la Fundación Eclipse, y por cuestiones legales pues la Fundación Eclipse ya le cambió el nombre a Jakarta E. Pero en general, cuando decimos esto de JE, pues nos estamos refiriendo a esto de Jakarta y nos estamos refiriendo a una colección de especificaciones. Estas especificaciones son las que se ven en este diagrama, en este dibujo. Este primer recuadro comprende una colección de especificaciones que básicamente son para hacer aplicaciones web.
Lo más fundamental que ustedes necesitan para hacer una aplicación web es la parte de servlets y de JCPs. Pero también pueden tener soporte para web services de tipo REST o SOAP, JSON, para esto que se conoce como Java Server Faces y muchos otros componentes. También esto de JE comprende otra colección de especificaciones que son para desarrollo de aplicaciones empresariales. Como les comentaba en el curso cuando vimos lo de Spring, pues una alternativa a la parte empresarial, a la parte que se conoce como Enterprise Java Beans, es justamente Spring Framework. Y bueno, también en el curso quizás ya habrán notado que aquí está, en esta parte, en este bloque de aquí abajo, está esta especificación que es JPA, y como ya han visto, JPA es prácticamente lo que hemos estado estudiando durante todo este curso. Entonces, cada una de estas especificaciones es todo un mundo, es muy extensa, se puede hacer prácticamente un curso por cada una de ellas. Lo que ustedes tienen que recordar aquí es básicamente que JE pues es esto, es una colección de varias especificaciones que definen diversas partes que se pueden implementar para hacer una aplicación mucho más compleja. Es también importante que entiendan la diferencia entre estándar e implementación. Esta diferencia ya se las había mencionado en alguna otra clase, pero no está de más que se las vuelva a recalcar. Un estándar en Java es básicamente una especificación, un documento que dice cómo se debe de comportar una tecnología, qué es lo que debe de hacer. Define qué clases debe de tener, qué interfaces debe de tener, qué métodos tiene cada una de esas interfaces. Y ya una implementación o un proveedor es una librería que ya contiene pues el código compilado tal cual que implementa o que permite hacer posible lo que indica el estándar. Entonces, por ejemplo, para JPA, que es un estándar, tenemos que un proveedor o una implementación es Hibernate. Recuerden que no es la única. Esto es algo muy común. Usualmente para un estándar existen varias implementaciones posibles. Algo similar pasa con el JSR 330, que es para inyección de dependencias. Una implementación posible es Spring. Y en el caso de Servlets también es un estándar que es para definir aplicaciones web. La implementación se las da el servidor que ustedes eligen. Entonces, si ustedes eligen usar un servidor Tomcat tiene unas librerías que tienen la implementación de Servlets para que ustedes puedan usar el estándar de Servlets. Entonces, esto pues también nos lleva a otra cosa, y esto es lo que se conoce como un servidor o un contenedor JEE. Estos básicamente son servidores muy generales que tienen soporte para la mayoría o todas las implementaciones que les comenté en el diagrama anterior, para todas estas especificaciones de JE. Entonces, un contenedor JE es básicamente un servidor que soporta la mayoría o todas estas especificaciones. Ahora, un contenedor de estos JE también puede tener internamente un contenedor, básicamente se puede dividir en dos pequeños contenedores, no pequeños, pero sí son otros dos contenedores. Un contenedor puede tener internamente un contenedor de EJBs y puede tener otro contenedor que también es para servlets. Entonces, pues estos servidores son bastante, por lo mismo de que soportan tantas especificaciones, también suelen ser bastante grandes. En tamaño pueden ser bastante extensos. Por ejemplo, el servidor de WebLogic, que es un servidor JE, pesa alrededor de 800 megas. Entonces, como alternativa a estos servidores JE, podemos usar más bien únicamente el contenedor de servlets, sin tener todo esto de contenedor de JBs y sin tener todas estas especificaciones que a lo mejor no, algunas de ellas quizás ni siquiera las vamos a utilizar. Entonces ahí es donde entran estos contenedores de servlets. Los contenedores de servlet, pues como su nombre lo indica, nada más ofrecen soporte para la implementación, ofrecen soporte para el estándar de servlets. Uno de los más utilizados es Tomcat, pero otras alternativas son Jet y Virgo. Y con respecto a los contenedores de JEE, hay varias opciones. Como yo les comentaba hace rato, una es WebLogic, que es de Oracle, pero están también todas estas. Esta opción que está aquí, que dice Tommy, es básicamente un Tomcat al que se le han agregado varias librerías para tener soporte para todas las demás especificaciones de JEE. En nuestro caso, como estamos utilizando lo de Spring,
y estamos usando esta integración para habilitarlo de JPA, nosotros vamos a estar utilizando simplemente un contenedor de servlets. Por lo mismo de que es solamente un contenedor de servlets, es muchísimo más ligero. Vamos a estar utilizando este contenedor de servlets Tomcat. Es bastante rápido y ligero, y pues con un par de cambios se puede usar en producción. Es decir, se puede usar ya como para soporte de su aplicación real. Dependiendo de la versión de Tomcat que quieran usar, tienen que también tener en cuenta la versión del estándar de servlets que van a utilizar. En esta diapositiva puse este link que dice qué versión de Tomcat elegir. Si ustedes se van a esa liga, les va a mostrar es esta tabla, y esta tabla básicamente es un resumen de acuerdo a la versión del estándar de servlets. Y esto también es algo importante. Cada uno de estos estándares que hablamos hace rato, que son parte de JE, cada uno de ellos tiene diferentes versiones. La versión más actual para servlets al momento de hacer este video es la versión 5. Si por ejemplo ustedes quieren tener soporte para la versión 5 de servlets, tienen que descargar la versión 10 de Tomcat, ¿ok? Y tienen que tener al menos instalada en sus máquinas una versión de Java que sea al menos la versión 8. Nosotros vamos a estar utilizando la parte más fundamental de servlets, y por ello es que podemos utilizar incluso este servidor, el 8, el 7. Ahora, en cuanto a NetBeans, en algunas versiones de NetBeans me he encontrado que tienen algunos bugs y no tienen un soporte del todo correcto para Tomcat. Aunque se supone que deberían de soportarlo, luego no funciona muy bien esta integración. De hecho, ahorita yo he estado utilizando esta versión 8.2 de NetBeans para el curso, porque es la versión que tenía la mayoría de los laboratorios de la escuela, y por eso quise usar esa misma versión, para que todos estuviéramos igual. Pero esta versión, la 8.2, no tiene un buen soporte para las versiones más recientes de Tomcat. Ahí hay un bug. Entonces, si quieren ahorita para que no tengan problemas, lo que pueden hacer es descargar esta versión de Tomcat, que es la 8.50. Aquí puse el link para descargarlo. Entonces lo único que tienen que hacer es darle clic en este link, y eso lo que va a hacer es descargar un zip que contiene ya la versión comprimida del servidor de Tomcat. Esta versión funciona tanto para Windows como para un sistema que esté basado en Unix, como Linux o la Mac. Entonces pues vamos a estar utilizando este servidor Tomcat, y en el siguiente video vamos a ver cómo configurar este servidor.